Entonces, hoy estamos nuevamente en el espacio de reflexión de soporte a las actividades del diplomado de CELLACA y contamos con la participación de Darío Villamizar Herrera, politólogo y escritor. Ha hecho sus estudios en Ciencia Política y Resolución de Conflictos en la Universidad del Valle. Tiene un posgrado de Acción sin Daño y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de varias universidades en Colombia, Javeriana y Central, en las especializaciones de resolución de conflictos. Entre 2002 y 2005 estuvo dirigiendo el capítulo de Colombia de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Entre 2005 y 2008 fue director del programa de atención complementaria a la población desmovilizada de la Alcaldía de Bogotá. También trabajó luego en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como asesor en temas de reintegración de combatientes, DDR, desplazamiento, paz y reconciliación. Es autor de varios libros, entre ellos Insurgencia, Democracia y Dictadura, Ecuador 1960-1990, Jaime Bateman, Biografía de un Revolucionario, Aquel 19 será, Sueños de Abril, Un adiós a la guerra, Las guerrillas en Colombia, una de sus más recientes publicaciones, y una última publicación de los últimos meses que se llama Atención cae centella alrededor de la Operación Colombia o el mito de Casa Verde. Contamos con Darío y agradecemos su presencia y participación en este diplomado y pues vamos a hacerle como las preguntas y entrevistas de rigor alrededor de temas que son de interés para nuestros estudiantes en el diplomado. Darío, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también y les deseo muchísimos éxitos en esta actividad que emprenden. Bueno, gracias. Entonces, empezaríamos, Darío, con la primera pregunta que tenemos para nuestros invitados, que es desde la perspectiva de tu trabajo, investigaciones, reflexiones y experiencias. ¿Cuáles son las causas del origen y la perpetuación del conflicto armado en Colombia en los distintos territorios de nuestro Estado-nación? Bueno, en primer lugar diría que existe un común denominador en la sociedad colombiana que ha sido caracterizado por un alto grado de miseria, de marginación, de exclusión, de pobreza y pobreza extrema, de dominación, violencia, represión, ejercido todo esto desde las élites dominantes y desde tiempos muy remotos. Cuando hablamos de élites, la referencia no es solamente al gobierno o al Estado colombiano, sino a todos aquellos sectores que los soportan, el alto clero, los partidos políticos, sectores importantísimos del empresariado y de la banca, fuerzas militares, formaciones paramilitares, todos los entramados de la corrupción que existen, las mafias del narcotráfico, eh, las mafias también de la explotación de los recursos naturales, en fin, este sería como ese gran entramado que son las élites colombianas y que son las que han generado históricamente unos altísimos niveles de exclusión, marginación, etcétera, ya los señalé. En paralelo, existen también destacamentos guerrilleros de las más disímiles formaciones políticas e ideológicas que están en pugna con el establecimiento y que permanentemente transitan y ocupan territorios sustituyendo autoridades con igual afán de dominación y constreñimiento a la población, con igual búsqueda de riquezas para cumplir sus cometidos. Y en medio de todo esto se encuentran los más amplios sectores ciudadanos, generalmente los más pobres, víctimas además de constantes violaciones a sus derechos humanos, del despojo de sus tierras y propiedades. Otros actores armados también actúan con igual o mayor sevicia, compitiendo en sus afanes de enriquecimiento y sojuzgamiento de las comunidades. Esto sería, digamos, como el marco general del conflicto armado en Colombia, ¿no? Y esas serían las causas centrales, repito, y creo que vale la pena ponerle especial atención a esto el papel que han ejercido las élites dominantes a través de nuestra historia. Ante todo eso, por supuesto,
encontramos que en los últimos años, especialmente amparados los sectores más amplios de la ciudadanía colombiana, amparados en la Constitución Política de 1991, hay mayor afán por reclamar derechos, hay mayor afán de participación, eh, hay mayor afán también de búsqueda de la solución a las mayores problemáticas. Ahí encontramos también entonces un factor que nos interesa mucho hoy por hoy, que es el desarrollo de las capacidades de protesta, el desarrollo de las capacidades de indignación y de resistencia que hoy tiene el pueblo colombiano. Es decir, ya las condiciones que se presentaban hace 15 años o mucho más, o mucho tiempo atrás, ya son diferentes. La gente sale a la calle, sale a protestar y a reclamar por lo suyo. Muchas gracias, Darío. En continuidad, ¿cómo, y ya quizás hablando más de los pueblos indígenas, cómo han sido las estrategias o cómo siente las estrategias de reconocimiento y responsabilidad que se han implementado por parte de distintos actores alrededor de la perspectiva étnica y cultural, particularmente alrededor de los pueblos indígenas? Bueno, los pueblos indígenas de Colombia, a través de su unidad, de sus espacios de organización y de sus luchas históricas, han conseguido un mayor reconocimiento en cuanto a sus derechos y al uso de la tierra, a la autonomía, a la aplicación de sus modelos de salud, de etnolingüística, etnoeducación, de acuerdo con sus culturas y necesidades. Eh, Han alcanzado también logros en la participación en asuntos de la vida nacional y en la representación democrática en cuerpos colegiados. Recordemos, esa primera participación se dio en el marco precisamente de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Todo esto a pesar de la persecución, a pesar del racismo y del saqueo que han sufrido las comunidades indígenas en el país. Precisamente la Constitución Política de 1991 y el Convenio 169 de la OIT consagran importantes derechos a los pueblos indígenas, aunque la mayoría de esos derechos no han sido o no han tenido un desarrollo que se exprese en normas legales. No ha habido, es muy poco lo que en el Congreso de la República se legisla en favor de los pueblos indígenas. Pese a la representación que existe ahí, pues son minorías en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado. Eh, pero son muy pocos los desarrollos que han tenido la Constitución Política de Colombia en relación con temas propios de los pueblos indígenas. Eh, por ejemplo, los temas de ordenamiento territorial, los temas del desarrollo de entidades territoriales indígenas son clarísimos ejemplos de que estos son hasta ahora letra muerta, statu quo en la Constitución Política del 91. Muy bien, gracias. Bueno, viendo ya un poco el balance del presente después del Acuerdo de La Habana y todas estas contextos y coyunturas del momento, ¿cómo ve el balance, Darío, en relación con la justicia, la verdad, la reparación y lo que surge de La Habana, que es la implementación del acuerdo en perspectiva étnica y cultural? Igualmente, pues digamos, con este énfasis en relación con los pueblos indígenas. ¿Cómo siente el balance frente a estos propósitos establecidos por el país? Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que en las conversaciones y negociaciones de La Habana hubo una importante participación de los pueblos indígenas, se adelantaron mesas bilaterales entre pueblos indígenas y FARC, mesas bilaterales entre pueblos indígenas y gobierno nacional para alcanzar lo que hoy está contenido en en el punto, en el punto 5 referido, en el punto 6, perdón, del acuerdo referido a la implementación, a la verificación y a la refrendación.
Los pueblos indígenas históricamente han sufrido abusos en sus derechos individuales y colectivos, especialmente cuando se presentan periodos de mayor autoritarismo o cuando hay periodos y procesos de conflictos armados. En el caso concreto de Colombia, a raíz de la firma del acuerdo, la conformación de una jurisdicción especial para la paz, de una comisión de esclarecimiento de la verdad, eh, contemplados en el acuerdo final, y la existencia mismo de ese capítulo étnico en el punto 6, son elementos que reconocen el aporte de los pueblos indígenas a la paz y al desarrollo económico, social y cultural para el país. Y bien, y digamos ya hablando de los impactos posibles, ¿no? De las afectaciones de este conflicto armado prolongado en Colombia alrededor de los pueblos indígenas también, ¿qué cree que es como los impactos más fuertes, ¿no? Y las consecuencias y afectaciones que han sufrido los pueblos indígenas a través del tiempo en relación con el conflicto armado, o sea, también en distintos niveles, ¿no? Vida comunitaria, estructura cultural, afectaciones en individuos y familias alrededor de las violencias sostenidas en estos territorios. Sí, el conflicto armado interno hace presencia en casi todos los territorios de comunidades y pueblos indígenas en el país. Sí, los pueblos indígenas tienen presencia en todo el territorio nacional y precisamente el conflicto también está presente en todo el territorio nacional, de manera que la afectación es mayor y permanente. En las categorías que señalabas con relación a la vida comunitaria, pues se observa que la presencia de grupos armados ilegales muchas veces sustituye a las autoridades tradicionales eh, y desconocen los planes de vida que han sido elaborados y trabajados arduamente por los pueblos indígenas. Hay reclutamiento de niños y jóvenes, hay masacres, se han registrado masacres constantemente, las amenazas de muerte, muerte de líderes y de autoridades, hay desarraigo y desplazamiento forzado. Se comprueba también que se utiliza la mano de obra de indígena, especialmente de jóvenes y de niños, en beneficio de los actores armados y especialmente cuando los territorios están cruzados por presencia de cultivos ilícitos. En relación con la calidad de vida, pues el, 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 la presencia de grupos armados, muchas veces acompañada de una presencia permanente de instalación de campamentos en territorios indígenas, esto está afectando la calidad de vida de ellos en la medida en que se producen confinamientos, ¿no? Se impide el libre desplazamiento de las personas por el territorio, se dificulta el comercio con otras comunidades. En en cuanto a usos y costumbres, pues hay una ruptura o transformación de sus relaciones con la naturaleza, hay una distorsión en las formas de interactuar en el entorno que habitan los pueblos indígenas y hay una afectación muy fuerte a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y en cuanto a lo relacionado con los individuos y con las familias, pues se imposibilita el acceso a los sitios de prácticas culturales, se les dificulta el tránsito hacia zonas de práctica tradicional de caza, de pesca, de recolección de sus cultivos, es decir, la afectación a individuos y familias en lo que tiene que ver con, con lo alimentario es bastante fuerte. Hay impactos que son muy negativos con relación a la cohesión familiar, cuando se producen reclutamientos forzados,
cuando jóvenes o niños son obligados a ir a la confrontación, esto rompe la cohesión familiar, esto genera traumas al interior de las familias, dolor permanente, la búsqueda de esos niños, que entre otras cosas muchas veces es un dolor que no se queda solamente en la familia generalmente, sino que es un dolor que afecta a todo el colectivo. Y que muchas veces también el colectivo se preocupa por el rescate, por la recuperación, por sacar a esos niños, por quitarle a esos niños y jóvenes a los grupos, a los grupos, eh, a los grupos armados ilegales. Hay que tener en cuenta que para las comunidades indígenas un niño o un joven vinculado a uno de estos grupos es una afrenta a la comunidad. Cuando lo hacen de manera voluntaria, pues son niños y jóvenes que también sufren, van a tener el castigo de la autoridad del pueblo. No lo van a permitir aceptar así nomás, pero generalmente como ocurre generalmente, cuando se trata de un reclutamiento forzado es repito, una afrenta a todo el pueblo y todo el pueblo se preocupa por la situación de esa persona que llegó en condiciones de reclutamiento al conflicto. Finalmente, Darío, ¿cómo creo que se le ocurre que puede suceder desde los pueblos indígenas para hacer frente a esta situación que realmente tiene afectaciones emocionales, comunitarias, como tú nos has dicho? Y también cuál sería como las propuestas del rol que podrían tener las comunidades indígenas, en este caso estamos hablando de la comunidad Cancuamo particularmente, en relación con la construcción de paz y como con la superación de todas estas afrentas que ha habido a los pueblos indígenas. Mauricio, yo creo que hay un factor fundamental que, digamos, sirve para contener esas afectaciones emocionales a las familias y a las comunidades indígenas, y es la cohesión que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, ese sería un factor determinante, es mantener esa cohesión, mantener la unidad del pueblo indígena, la unidad de las comunidades indígenas para poder hacerle frente a los factores que llevan a sus territorios y llevan a sus pueblos el conflicto, la guerra, ¿no? Eso sería un elemento central. Lo otro, digamos, son elementos, diría yo, propios de la organización de los pueblos indígenas, las reflexiones que ellos hacen como comunidades, el análisis eh, que se hace de estos factores que los están afectando. Nuevamente, la unidad y la lucha les permite con mucha solvencia afrontar estos problemas. Y, y bueno, pues está también el papel que podemos jugar desde afuera los que creemos en la causa de los pueblos indígenas colombianos, los que creemos en su autonomía, en el respeto a sus costumbres, a sus usos, a sus tradiciones, que podemos aportar algunos mínimos conocimientos para acompañarlos y salir de estas situaciones. Bueno, Darío, muchísimas gracias por su participación. Han sido muy valiosas sus reflexiones y bueno, esperamos seguir en contacto y considerar un aliado en este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, también.